A partir de este momento inicia Huellas por Corrillos. Apreciadas amigas y amigos, bienvenidos a Huellas, un espacio que hemos creado en Corrillos para hacer visible a la mujer en su empoderamiento. Soy Laura María Jaimes Muñoz, especialista en Psicología Clínica y de la Salud, con formación en Psicología Social y Comunitaria. Nuestro tema de hoy es equidad de género. Y para abordarlo con gran propiedad, hemos invitado hoy a nuestra querida Tania Meneses Cabrera, doctora en Cultura y Educación de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género, magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás y socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, y sus múltiples investigaciones, avances y participación nos darán una amplia contextualización del tema que vamos a abordar hoy. Por lo tanto, además, durante el transcurso de nuestro programa, ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, pueden grabar un video y enviarlo, hacer sus aportes al tema de hoy. También les presentaremos en esta emisión 5 tips que caracterizan a una mujer empoderada. Con una invitada de lujo y con la participación de nuestros televidentes, le damos una cordial bienvenida a esta emisión Huellas. Estás viendo Huellas. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Para nosotros lo más importante es tu salud y seguridad, y en Copetran nos preparamos para garantizarte un viaje seguro. Recuerda que puedes comprar tus tiquetes en www.copetran.com, en nuestra app Copetran y en los centros de experiencia. Nuestro talento humano está altamente capacitado para atenderte de manera extraordinaria. Te sugerimos pagar con tarjeta de crédito o débito para prevenir el contagio. Llega al terminal de transportes una hora antes del despacho para que realices el proceso de tamizaje. Es indispensable el uso del tapabocas antes, durante y después de cada viaje. Recuerda mantener el distanciamiento social mínimo de 2 metros mientras ingresas al bus. Al abordar nuestros vehículos, nuestro personal te tomará la temperatura y muestra el comprobante de compra desde tu dispositivo móvil. Recuerda que si viajas con un familiar, puedes viajar en los asientos continuos. Para nosotros, lo más importante es tu salud y seguridad. Viaja seguro, viaja por Copetran. Vigilado Supertransporte. Estás viendo Huellas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Nidia Denise Martínez. Soy mujer y me siento muy orgullosa de serlo. Para mí, equidad y género es nosotras mismas como mujeres posesionarnos en el lugar que nos corresponde. Como mujeres tenemos tantísimas cosas que darle a la humanidad, tantísimas que nos ha dado nuestro Creador para que lo compartamos. Y por ningún motivo debemos dejar que nadie nos haga sentir menos que nadie. Somos igual que los hombres, dotados de las mismas cualidades y capacidades. Nos han dado tantos talentos que realmente como mujer y la esencia de ser mujer es lo más maravilloso que nos pudo haber sucedido. Estás viendo Huellas. Bueno, y estamos aquí para abordar este gran e importante tema que es de interés para todas las mujeres y para todas las personas, porque es una forma de entender cómo podemos nosotros llegar a nuestra equidad de género. Entonces, doctora Tania Meneses, gracias por estar aquí en Corrillos y bueno,
nuevamente le doy la bienvenida para que logremos abordar estos temas de interés para todos. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. Sin duda, la equidad de género es un tema que sigue estando presente en las conversaciones necesarias que tenemos que hacer como sociedad. Un saludo a toda la audiencia de Huellas y bueno, conversemos. Bueno, claro que sí, para eso pues sé que es una experta, sé con su experiencia, con su investigación, cómo ha logrado en definitiva profundizar estos temas, porque si nosotros revisamos, las políticas siempre proponen en sus marcos de referencia este tema de equidad, este tema de igualdad, pero sí me gustaría que lográramos entender cómo podemos hacer que la sociedad enseñe, no nos enseñe más bien a la desigualdad, sino que logremos esa igualdad que tanto hemos luchado por ella. Bien. Bueno, antes de las políticas públicas y antes de lo que la academia ha llamado los estudios de género, han estado las sociedades, han estado las comunidades activas en defensa de sus derechos y por supuesto no han sido todas, pero siempre hay sectores de la sociedad con unos mayores niveles de conciencia que empiezan a preguntarse por cosas que no deberían ser normales, por cosas que deberían erradicarse, y es así como desde el siglo pasado y posiblemente mucho antes, desde otras maneras, las mujeres han venido exigiendo derechos. Conocemos, por ejemplo, toda la ruta de las sufragistas por el derecho al voto, que ya nosotras lo tenemos como un derecho ganado, y asimismo el ingreso de las mujeres al mundo laboral pues ha significado que se hayan generado muchas demandas, y entonces por supuesto que el Estado a través de la política pública tenga que dar cuenta, dar respuesta a esas demandas, y asimismo que otros sectores de la sociedad que no eran conscientes de la violencia de género, de las múltiples violencias, de la inequidad frente al acceso a oportunidades, pues empiece a replantearse esto, y por eso es que pareciera que el tema de equidad de género, los temas de género están de moda, son tendencia en estos momentos, pero pues responden también a toda una demanda histórica de las mujeres. Sí, y es real, doctora Tania, porque está de moda, pero si nosotros empezamos a hacer un pequeño análisis de los espacios y de participación que tenemos las mujeres, yo creo que no alcanzaríamos el 5%, ¿cierto? Aunque hemos avanzado, aunque hemos logrado en definitiva llegar y llenar esos espacios que con tiempo, con historia, con lucha, con participación, pues se han logrado ganar. Pero la diferencia está también en esas personas que tienen que salir a buscar el sustento, pero también tienen que cuidar de sus hijos, también tienen que ser esposas, madres, ¿cierto? Y cumplir en los diferentes quehaceres que pues se han asumido la responsabilidad y han logrado tener esa organización y han logrado tener esos espacios, tanto pues en el mundo público y privado. Entonces, en materia de equidad, doctora, ¿cómo se pueden manifestar esas formas y esos privilegios que tienen los roles masculinos sobre los femeninos? ¿Sí? Que es lo que ha sido, yo diría, lento este proceso. No sé, doctora Tania, ¿usted qué piensa sobre eso? Claro, yo creo que aquí hay que replanteárnoslo como en varias dimensiones, y es que por un lado está toda esta como macro dimensión de la equidad de género que tiene que ver con las políticas públicas, con los objetivos de desarrollo sostenible, a los que se supone que como sociedad le estamos apuntando para hacer una sociedad que vive mejor. Pero por otra parte, ese nivel macro no se va a transformar si no se transforman los escenarios que hemos llamado la vida privada. Y cuando una feminista hace años decía todo lo personal es político, se refería a eso, o sea, que sigamos normalizando los estereotipos de género, que las mamás cuidan de sus hijos y los hombres son proveedores, pues estamos generando
repetición de una cultura que se supone ya no queremos que se haga de la misma manera. Cuando normalizamos ciertas violencias simbólicas, económicas, todos decimos queremos erradicar los feminicidios, queremos erradicar la violencia física contra las mujeres, pero hay otras violencias más sutiles que están muy normalizadas, muy permitidas, y esto incluso tiene que ver con la romantización de ser mujeres. Entonces hemos romantizado, por ejemplo, a las madres cabeza de familia, a las madres solteras, diciendo son unas tesas, la lograron, tienen que trabajar, cocinar, pero son gerentes y estudian. Y claro, todo eso está bien porque efectivamente son acciones de mucho valor, pero eso no está bien como sociedad. O sea, ellas no deberíamos tener, incluso porque yo me reconozco como madre cabeza de familia, no deberíamos tener tanta cantidad de tareas porque somos madres, porque hubo un padre. Entonces yo creo que la equidad de género tiene que empezar por cuestionar las paternidades ausentes. Necesitamos a hombres que también se empoderen de sus paternidades, y además que las disfruten, que las gocen, y eso ya está pasando. Entonces, para hablar de equidad de género también tenemos que recordar que cuando hablamos de género hablamos de mujeres, de hombres y de personas no binarias o en condición de diversidad, y que esta sociedad debe responder de manera con derechos para todos. Entonces creo que sí es cuestionarnos muchas de las cosas que pasan al interior de nuestros hogares, de nuestras mismas creencias, de nuestras mismas fobias a veces, pues que son culturalmente aprendidas, pero que también las podemos desaprender, y un poco ese es el camino. Bueno, ahí podemos decir que es el nacimiento del patriarcado, ¿cierto? Pero doctora Tania, esos roles de la mujer que pues usted nos ha hecho reflexionar de esas responsabilidades también que se asumen como personas, ¿sí? Porque madre o padre pues es efectivamente esa parte de esa responsabilidad, ese rol que asumo como persona. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre equidad e igualdad? Porque creo yo que esos dos conceptos nos llevan a pensar que las responsabilidades son diferentes. No sé si estaré interpretando esta parte de equidad de género en la transformación de ese concepto como cultura, como sociedad, como contexto, donde efectivamente tenemos habilidades, tenemos destrezas como mujeres, pero que los hombres también asumen esos mismos roles y también lo pueden llegar a hacer, y de una manera pues efectiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de transformar ese concepto de equidad y de igualdad que de alguna manera, ¿sí? Se ha, yo diría que malinterpretado, o se ha logrado interpretar de otra forma? Bien, yo creo que la claridad que necesitamos es saber que la igualdad, no solo la de género, sino la igualdad tiene que ver con igualdad en términos de acceso a derechos y oportunidades. O sea, tanto hombres, mujeres, géneros no binarios, debemos estar en igualdad de derechos como seres humanos. O sea, estamos hablando de derechos humanos. Cuando hablamos de equidad, entonces hablamos de unos marcos diferenciales también, y es que incluso en esta gran categoría que llamamos mujeres, entonces ya podemos hablar de mujeres en América Latina, que nos diferencia mucho de una mujer europea, de una mujer norteamericana, y digamos, si no se trata de crear segregaciones o divisiones, sino que nos ponen unos contextos culturales, y si hablamos de mujeres colombianas, y si hablamos de mujer afro, indígena, de mujer urbana, rural, nos va dando unas condiciones diferentes. Entonces, no sé, por ejemplo, los programas para becas, que en este momento son un gran logro también del Estado de aumentar indicadores de educación superior, pero una mujer rural que logró terminar su bachillerato en un contexto y en unas condiciones, tiene que, por ejemplo, ir a la ciudad a desarrollar su carrera profesional. Por supuesto, no está en equidad, digamos, se le tienen que brindar condiciones de equidad para que logre estar acorde a las condiciones de ese nuevo contexto en el que está viviendo.
Entonces a veces, o lo mismo, ¿no? Las condiciones de otros tipos de mujeres, en este caso los derechos de las mujeres, con eso tiene que ver la equidad, con que también pensemos en esos factores diferenciales que aunque nos ponen en una misma población, en una misma categoría, lo mismo los hombres, ¿no? No todos necesitan el desarrollo de las mismas capacidades y competencias. Entonces sí se debe ver eso a la hora, por ejemplo, de construir programas que velen por temas de equidad. Muy bien, o sea que conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades definitivamente requiere de personas que estén por encima de esas diferencias, ¿sí? De esas diferencias, y que el género no sea como esa categoría diferencial, ¿sí? Porque solo el hecho de excluir, solo el hecho de violentar, ¿sí? A una persona, a un ser humano, hablando desde el ser como tal, ¿cierto? Ya estamos creando la diferencia. Entonces es una meta, ¿no? Pienso yo, que dentro del proceso de cambio, proceso de esas normas sociales, de esa cultura, de las políticas, desde la misma economía y pues obviamente de todas las sociedades, podemos lograr encontrar ese camino que nos permita a nosotras las mujeres poder sentir que realmente tenemos esas oportunidades, esas condiciones de igualdad. Entonces, Tania, ahí viene una pregunta: ¿existen las mismas oportunidades en términos de equidad para las mujeres en este momento, teniendo en cuenta todo este trayecto? Por ejemplo, las mismas elecciones, ¿cierto?, en diferentes contextos, como es la política, como son las empresas, como son las instituciones. ¿Cómo logramos ver nosotros esas oportunidades para las mujeres? ¿Si las mujeres están tomando las decisiones reales o simplemente seguimos pues en un camino muy lento de lograr esa equidad? Bien, han pasado muchas cosas positivas, o sea, sin duda ahora estamos en sitios de toma de decisiones, digamos, de manera más representativa, hemos accedido a escenarios de participación, y esos logros tampoco se pueden desconocer, pero un poco vuelvo a este escenario en donde digo, bueno, miremos qué es lo que sucede con un cúmulo de creencias culturales que nos dicen que la mujer es responsable de muchas cosas del ámbito privado, y entonces por supuesto, y vemos mujeres que han logrado estudiar, ser científicas o ser políticas, pero el precio para una mujer es mucho más alto que para un hombre. Por supuesto que en esas carreras, y vuelvo y digo que a veces se exotiza o se romantiza, por ejemplo, la científica que estuvo a cargo de este proyecto en la NASA, que tiene 3 hijos, o sea, habría que ver en qué condiciones tuvo ella para obtener esos logros, porque un poco la pandemia nos hizo caer en cuenta de cuál es la diferencia de una mujer teletrabajando o haciendo trabajo remoto en su casa y un hombre haciendo trabajo remoto en su casa. Y es que las condiciones definitivamente son muy diferentes, pero es por esas cosas culturales que tenemos que desaprender. Y yo sí creo que el camino de la equidad de género es un camino que tiene que estar acompañado por unas masculinidades, por unos hombres que se reeducan, se repiensan, participan de las actividades de la vida doméstica, generan otro tipo de vínculos más horizontales con sus compañeras pareja, con sus compañeras colegas, porque podemos estar en equipos de trabajo, pero si no somos vistas como iguales, como pares, pues no va a tener mucho sentido. Es más, hay estudios que hablan de la necesidad que tenemos las mujeres de masculinizarnos cognitivamente, así no lo hagamos físicamente, de masculinizarnos para estar en equipos de trabajo, en donde se exige un comportamiento, una toma de decisiones mucho más desde el estereotipo masculino. Entonces creo que tenemos muchas cosas por desaprender, pero sí quiero hacer énfasis en que ese trabajo lo tenemos que hacer juntos, hombres y mujeres. O sea, la equidad de género no es un tema
que no es una lucha que debamos dar exclusivamente las mujeres, además porque los hombres también se van a ver beneficiados de una sociedad más equitativa. Se les va a quitar el peso de ser únicos proveedores, de tener que restringir sus emociones, de tener que asumir relaciones desiguales. Entonces, bienvenidos los hombres en este camino de la equidad. Mira, doctora, que efectivamente cuando hablamos de ese factor cultural, ¿cierto? También los hombres han venido avanzando en ese mismo camino de equidad, de reconocer también a la mujer como igual. Y sí, si logramos que educar a la familia, a los niños, desde la escuela, desde las diferentes instituciones, que podemos tener las mismas oportunidades, que podemos tener las mismas formas también para participar dentro de los diferentes escenarios, pues empezamos a generar yo diría que esa reestructuración en nuestro pensamiento, esa reestructuración cognitiva que necesitamos para modificar conducta, para modificar esos patrones, ¿sí?, que vienen pues aprendidos desde hace en la historia muchísimo tiempo, donde la mujer era quien estaba en la casa y el hombre era quien buscaba pues los alimentos y la parte económica. Hoy en día pues hemos venido avanzando y los hombres han venido también reconociendo esta parte y generando un mejor ambiente. Entonces, sé que este es un tema muy interesante, sé que es un tema pues amplio también, que permite desde diferentes contextos y diferentes factores poderlo analizar y poder ir avanzando mucho más. Este es un espacio creado pues para nosotras las mujeres, es un espacio en Corrillos, como su nombre lo dice, huellas, que hemos logrado dejar en definitiva ese granito de arena que nos permite avanzar y que a muchas mujeres también les va a permitir darse cuenta que sí lo podemos lograr. Entonces, vamos a unos comerciales y volveremos con este tema tan interesante de equidad de género. Estás viendo Huellas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Estás viendo Huellas.
Estos son los 5 tips de equidad de género. Primero, no basta con tener mujeres en listados o equipos de trabajo. Se debe considerarlas como iguales y construir con ellas. Segundo, es necesario transformar las prácticas domésticas del ámbito de lo privado para que se transforme lo público. Tercero, una mirada con respeto a las masculinidades y diversidades es un tránsito a una real equidad de género. Cuarto, el camino de la paz requiere que las masculinidades se comprometan con un ejercicio de paternidad presente y sano. Quinto, la equidad de género no se trata de mujeres enojadas por el machismo, se trata de rehacer creencias y vínculos afectivos dañinos por unos que promuevan los ciudadanos y la vida digna. Estás viendo Huellas. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Estás viendo Huellas. Mi nombre es Sofía Ortiz Delgado, administradora de empresas. La equidad de género es la igualdad que implica que todas las personas, hombres y mujeres, deben recibir los mismos derechos, beneficios e igualdad de oportunidades. Estás viendo Huellas. Bueno, y volvemos a este espacio de Corrillos en su programa Huellas, con nuestra gran invitada, gran profesional, la doctora Tania Meneses, quien nos está ampliando este concepto y que hemos venido abordando, ¿sí?, unos temas pues bastante de interés para todos, pero doctora, al principio de este programa hablamos un poco y tocamos un poco el tema de la violencia que afecta a millones de mujeres y cómo las mujeres se han venido siendo maltratadas por su pareja en algún momento de sus vidas, ¿sí? Inclusive en los diferentes contextos y escenarios laborales, en los espacios que han ganado con esfuerzo, con disciplina, en diferentes situaciones, ¿sí?, y que se han desencadenado en situaciones trágicas, en lesiones físicas y en muchos de ellos en problemas psicológicos. Entonces, sí, claro, es seguir luchando, es seguir abordando esta situación, ¿cierto? Pero también es decir a las mujeres pues que ese miedo generalizado debemos empezar a afrontarlo y a seguir ganando en esos espacios. Pero ¿por qué seguimos en esa problemática tan angustiante para muchas mujeres que generan los hombres en este momento? Sí, Laura, y sin duda, así como hemos venido avanzando en espacios de reconocimiento político, laboral, profesional, estas cifras y estos acontecimientos que están relacionados de manera extrema, por ejemplo el feminicidio, pero de ahí para abajo toda unos tipos de violencia, hasta la simbólica, la invisible, la silenciosa,
se dan en el caso de las mujeres casi siempre en los espacios privados. O sea, los hombres también sufren violencias que casi siempre se dan en los espacios de lo público, por ejemplo en el caso de los asesinatos. Y estos espacios privados que deberían ser para las mujeres espacios seguros, espacios afectivos, espacios de crecimiento personal y familiar, es sin lugar a duda el espacio en donde más se violenta a la mujer. Y yo sí quiero compartir con la audiencia una necesidad de reflexionar de por qué hemos permitido llegar hasta estos puntos, sobre todo cuando de por medio están vínculos afectivos. Uno de los potenciales agresores de una mujer son sus parejas y exparejas, son sus jefes, son las personas cercanas. O sea, ya no estamos hablando de un agresor invisible que está en la oscuridad, que acecha a una mujer desconocida, no. Estamos hablando de que es en esos vínculos afectivos en donde se generan violencias. Y pues yo sí quiero que en sus casas, en sus hogares, en sus espacios, siempre reflexionen sobre qué cambios tenemos que hacer, y a veces son cambios de creencias y cambios en acciones cotidianas, en donde modificamos esta cultura de la agresión, esta cultura del agresor, esta cultura del abuso. Y miren que las mujeres, pues bueno, tenemos reglamentaciones, leyes, planes de desarrollo que dicen cosas muy asertivas: erradicar la violencia, eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Hay días que conmemoran estas luchas, pero también siento que la política pública debe orientarse con la misma fuerza hacia las masculinidades. Y vuelvo y lo pongo sobre la mesa, porque los hombres tienen que tener espacios, y eso debe estar en la política pública también, y deben hacer parte de las reflexiones de nuestros gobernantes, espacios de control emocional, espacios de aprendizaje pedagógico. Somos una cultura en donde, insisto, las paternidades no saben cómo paternar, porque también por diferentes maneras la guerra, el conflicto armado histórico en Colombia los ha excluido de quedarse con sus hijos, las emergencias económicas también los ha llevado a salir de casa, y eso hace que se ponga en crisis el mundo de los cuidados. Y otra reflexión para la audiencia que nos acompaña es, bueno, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestras niñas? ¿Qué les estamos enseñando en términos de equidad de género? Lo que les estamos enseñando sí nos da para que en 20 años ellos sean unos adultos con relaciones sanas, con relaciones no violentas, con relaciones amorosas, que sean buenas madres y padres de familia, que ejerzan una responsabilidad ciudadana con estos temas de género. Bueno, ahí dejo la reflexión. Sí, doctora. Mire, Tania, que dices dos temas fundamentales y trascendentales para la equidad de género, y es la formación, es la educación, ¿sí? Todos reconocemos que nuestra base y nuestros moldes preformados están en casa, ¿sí? Sí, desde el momento que estamos en la barriguita de nuestras mamás hasta el día de hoy. Entonces, pienso que ese proceso de formación, de educación, de valores, de principios, esa capacidad que tengo para proyectarle a mis hijos ese nivel y esa importancia tanto para el hombre como para la mujer, es lo que me permite cambiar la historia, y lo que me permite cambiar esos patrones de comportamiento que se vienen evidenciando pues en la parte cultural. Si nosotros nos damos cuenta, todas esas campañas, como lo decía Tania, todas esas campañas de prevención, de promoción, a largo plazo pues generan cambios, pero cambios muy lentos. Entonces lo más importante es verlo en la familia, ¿sí? Los papás y las mamás, cómo llegan a educar a los hijos. Pero también hay otra situación que es las mujeres y la violencia, esa violencia doméstica, esa violencia intrafamiliar. Si nosotros tenemos y los hijos presencian esa violencia intrafamiliar, pues continúan con ese patrón de comportamiento, porque pues los hechos son los que hablan,
¿sí? Más que pues las formas de decir debemos ser iguales, debemos ser equitativos, todos tenemos los mismos derechos, pero si en la casa no estoy ejerciendo efectivamente esas reglas y esas normas, pues igual continúo con los mismos hábitos. Entonces mira que la mujer que sufre violencia tiene menos niveles de productividad, menos niveles de ingreso, ¿sí? Porque está visto, mire, las mujeres cuando tienen sus ingresos, ¿cierto? Ellas invierten un 90% según las estadísticas, ¿sí? ¿En qué? En la familia, en los alimentos, en mejorar su hogar, en la educación. Pero también cuando hablas de que los padres logren ejercer esa paternidad, también es una forma de falta de equidad, porque el padre sale y invierte, sí, digámoslo de esa manera, una cuota de alimentos, y entonces ¿dónde está la formación? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la equidad de responsabilidades? Porque la mamá continúa con la responsabilidad, sí, con un ingreso económico probablemente, sí, muy mínimo obviamente, porque pues esa desigualdad social es una realidad también en el país, ¿sí? Pero ¿por qué no logramos entender que tenemos esa misma responsabilidad de educar, esa misma responsabilidad de lograr generar en nuestros hijos esa formación para la sociedad? Esa situación, ¿sí? Para reflexionar y entender cómo podemos nosotros las mamás empezar también a quitar ese formato a nuestros hijos, porque los hijos que crecen en esa situación donde la mamá le tocó salir a trabajar, donde la mamá es quien los cuida, donde la mamá es la que genera reglas, como padre y como madre, porque si el padre es ausente, ¿quién genera las reglas? Pues lo tiene que hacer la mamá, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros enseñar y educar en temas de equidad a nuestros hijos cuando han tenido que hacerlo solas? Y efectivamente yo creo que tenemos también que trascender el tema de la familia, que es tan polémico en nuestro país y al cual se le atribuyen demasiadas consideraciones. Yo creo que el camino es un camino más comunitario, más de redes de apoyo social, porque los hijos en este momento no son educados únicamente por el ejemplo de la casa, que era un poco lo que nos decían las generaciones pasadas, sino que están en un contexto mediático del internet, por ejemplo, pero están también en sus propios contextos sociales, que son contextos de alto conflicto desde muy pequeños, y tenemos que aprender a comunicarnos sabiendo que nuestros hijos tienen información de muchos escenarios educativos y que van creciendo con ellos. Entonces yo digo que, por ejemplo, los medios de comunicación deben comprometerse también con el tema de los estereotipos de género, porque muchas veces es a través de medios de información en donde ya se tergiversa y incluso se acusa a la mujer, por ejemplo, en algunas noticias de violencia, o se establecen romanticismos, por ejemplo, con el caso del feminicidio, cuando dice su pareja sentimental la asesinó, y todo esto ya, digamos, se ha venido trabajando para que los medios reflexionen y reconsideren esas posturas. Lo mismo, mientras los medios nos sigan vendiendo la necesidad de las mujeres de que tenemos que tener cuerpos diferentes, cabellos diferentes, ojos diferentes, y que no estemos a gusto con nuestra propia corporalidad, pero además todo en función de seducir a un hombre, que además debe tener carro y zapatos de marca. Todo esto nos genera una cultura que nos vuelve y nos pone en lugares de violencia, de inequidad. Entonces sí siento que cuando hablamos de educación y de educación para la equidad, tenemos que romper un poco esto de la responsabilidad familiar, que es un compromiso comunitario que tenemos que asumir. Entonces, doctora Tania, romper ese años de cultura, ¿será? Años de educación, sí, años de formas de decir, es que esto es lo que yo sé, ¿sí? Así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá, donde toman la decisión son los hombres en esta casa. ¿Cómo hago para romper esos esquemas
¿sí? En niveles, sí, comunitarios, de pronto también en la parte de contextos educativos, ¿cierto? Pero cuando vamos a mirar esos escenarios, doctora Tania, ¿sí? Y quiero hablar un poco de un ejemplo cotidiano, donde en un comité XY departamental donde hay participación para el tema político, para lograr participar en el escenario político, y encuentran 40 personas, entre ellas solo 2 mujeres participando, y la toma de decisiones, sí, la dejan participar a esas 2 mujeres, dejan pues que logren exteriorizar sus pensamientos y decir qué piensan al respecto sobre las diferentes situaciones que se puedan presentar en esa toma de decisiones, pero terminan haciendo lo que 2 o 3 o 4 hombres deciden y definen. Entonces, si vengo con ese formato, ¿cómo hago para romper ese paradigma que no es tan fácil, porque venimos de años de sufrir estas situaciones tan lamentables, pero que pues bueno, poco a poco sé que podemos ganar esos espacios? Y no es enojarnos, ¿no? Pienso yo, no es enojarla, no es tener esa mujer fuerte, enojada, como dicen, ¿no? Popularmente es que esta es una mujer berraca, pero berraca ¿para qué? Para asumir la responsabilidad sola de su familia, berraca para decirle tocó sola, o berraca para qué, doctora. ¿Usted qué piensa al respecto de esas situaciones? Yo creo que el enojo también es legítimo y es histórico, o sea, solamente que ese enojo que todas tenemos, porque todas las mujeres tenemos una herida histórica de haber sido abandonadas, maltratadas, abusadas, digamos, como colectivo lo sentimos así, y ese enojo nos ha costado la salud mental, nos ha costado enfermedades de tiroides, de cáncer de seno, que sabemos que también tienen una razón emocional. Entonces ya queremos trascender ese enojo, precisamente a como Huellas lo propone, a visibilizar empoderamientos, a visibilizar también rutas de acompañamiento de la mano y del brazo de los hombres también, que se repiensan una mejor sociedad. Y efectivamente cuando Laura, tú dices, mira, en un comité puede que nos dejen hablar a las mujeres, pero finalmente las decisiones se toman desde otros lados. Yo digo, claro, y el camino para tener voz y para tener representación real y decisión, poder de decisión real, yo sí considero que es el camino del conocimiento. O sea, las mujeres, entre mejor informadas estemos, entre más conscientes seamos de nuestros derechos, entre más conocimiento del espacio en el que participamos tengamos, yo siento que los argumentos también nos pueden dar una fuerza que sea imposible que no tengan en cuenta nuestra voz para la toma de decisiones. Sí, mire qué importante esto de encontrar ese acompañamiento, ¿sí? Porque efectivamente las mujeres necesitamos de ese apoyo, y también, ¿no? También nos podemos referir que hay muchos hombres que han venido cambiando ese chip, digámoslo de esa manera, pero que sí hay correlación con esas comorbilidades, digámoslo de esa manera, que han afectado a muchas mujeres, y seguimos viendo, porque pues digamos que las mujeres han luchado para poder ganarse ese espacio, y en esa lucha pues hay dificultades, hay tropiezos, y en esos tropiezos pues es la sensibilidad propia también, ¿sí? Hace que logremos pues desanimarnos, ¿no? Creo yo que también las mujeres pueden desanimarse, pero bueno, yo las invito para que en este espacio también encontremos esa fortaleza, logremos entender que hay muchas mujeres que han sido ejemplo para nosotras, muchas mujeres que han logrado llegar a espacios reconocidos, porque no se quedan en la mitad, sino que logran sus metas, logran sus sueños, que sí que es con un poquito más de esfuerzo, pero es entender que podemos encontrar el camino, y que en algún momento de la historia de la vida se podrán las mujeres del mañana contar, mire, ganaron estos espacios y hoy nosotros estamos
logrando elegir presidentas, logrando elegir mujeres presidentes, logrando elegir personas que puedan tomar decisiones reales en un país que necesitamos cambios en las políticas públicas y cambios reales. De por sí hablábamos en un momento, doctora Tania, sobre el tema de la honestidad en las mujeres. Me gustaría un poco también profundizar esto, por qué las mujeres en ciertos escenarios son apetecidas, entre comillas, ¿sí? Porque hemos demostrado que tenemos las capacidades, entonces sí podemos nosotros apoyarnos, mujeres, porque nosotras deberíamos unirnos, ¿sí? O debemos unirnos para apoyarnos y para poder decir, me siento orgullosa de esa mujer, me siento orgullosa que me representa, ¿sí? Obviamente con el acompañamiento también del hombre como tal, porque es que aquí estamos hablando de equidad de género. Entonces, ¿qué dice, doctora Tania, para podernos... Sí. Claro que sí, hay una palabra que me gusta mucho escucharla cada vez más, que es la palabra sororidad, que es solidaridad entre mujeres, porque históricamente también nos han hecho ver como rivales, y pues no se trata de eso, se trata de que también entre nosotras se generen no solamente buenas relaciones, sino reconocimiento de que juntas podemos pues tener con mucha más fuerza voz y poder de decisión. Y eso no quiere decir que estamos en contra de los hombres o que queremos invisibilizarlos, sino un poco lo que digo, que esta historia que nos ha afectado tanto cuente entre nosotras mismas con sororidad. Mire qué concepto tan importante. Y bueno, doctora Tania, sé que visualizarnos también son dos formas de poder empezar a continuar ganándonos más espacios. De verdad que agradezco mucho por aceptar esta invitación. Sé que para usted este aporte es una construcción más para que muchas mujeres pues puedan escucharla y entender que el camino pues continúa, ¿sí? Y que la meta que cada una de nosotros nos tracemos pues va a permitir lograr pues ganarnos muchos más espacios. Doctora Tania, agradezco mucho por este espacio, por este tiempo, a ustedes por escucharnos, los que nos están viendo, los que están escuchando, doctora Tania. Entonces agradezco mucho y bueno, aquí estamos en este espacio de huellas creados para las mujeres empoderadas. Y así vamos a un corte de comerciales y volvemos aquí a su espacio de huellas. Estás viendo Huellas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander.
Estás viendo Huellas. Bueno, y hemos llegado al final de Huellas, el espacio de Corrillos para charlar acerca del empoderamiento femenino, para conocer las historias de muchas de las mujeres y cómo han logrado trabajar para superarse. Entonces hoy nos acompañó la doctora Tania Meneses Cabrera, doctora en Cultura y Educación, especialista en políticas públicas y justicia de género, magíster en educación de la Universidad Santo Tomás y socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, mi doctora, por acompañarnos y por estar aquí hoy en Corrillos. Gracias, Laura, y al programa Huellas por dedicar este espacio a la equidad de género. Y yo invito a la audiencia que nos está viendo y está siguiendo este programa a que hagamos un acuerdo comprometido, sobre todo por nuestras niñas y niños, de que crezcan en comunidades y en familias que le apuestan a la equidad. Claro que sí, en definitiva esto debe ser un compromiso y seguirnos apoyando nosotras las mujeres para que logremos posicionarnos en nuestros contextos y donde cada una de nosotras cree que puede seguir participando y dejando huella. Entonces agradecemos a nuestros televidentes por sus comentarios, por sus aportes en el día de hoy. Soy Laura María Jaime Muñoz, especialista en psicología clínica y de la salud con formación en psicología social y comunitaria. Muchísimas gracias y los invito para que nos acompañen una vez más dentro de 8 días aquí en su espacio de Huellas. Nos vemos entonces en ese. El anterior programa fue producido por Corrillos.